Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Hola amigos de Game Changer, bienvenidos a un nuevo episodio y como pueden ver en portada el día de hoy estaremos charlando acerca de la victoria del Milan como visitante ante el Como. Victoria 3-1 del equipo de Allegri que se mantiene en la lucha por este Scudetto. Tras algunos partidos en los que habían perdido ciertos puntos, sumado empates y demás, el Milan logra sumar como en su visita una victoria importantísima. 3 puntos ante un equipo que se encuentra en zonas europeas y ante un Como que en casa es muy fuerte. De hecho, es un equipo que ha recibido muy pocos goles en casa y el Milan termina propiciándole 3 tantos a su favor. Es decir, victoria importantísima, Nori, para los dirigidos por Allegri. Sí, Moncho, un placer estar aquí contigo y sí, sin duda. Lo curioso del partido fue que antes del mismo estuvimos hablando, diciendo, no, el partido por los estilos de cada cual suponemos que va a ir en esta dirección y más o menos fue en esta dirección. Luego hay siempre sus matices que son impredecibles, pero bueno, creo que se dio bastante lo que predijimos anteriormente. Y es que es un partido, tal como decías, dos equipos que hemos visto, dos equipos que se han analizado en el canal. Aprovecho también para, una vez finalizado este video, tienes la opción de ir y ver nuestro análisis en español sobre el Milan, pero también el análisis que estuvo realizando Rucci individualmente sobre el Como, pero en inglés. De todas formas, los subtítulos están habilitados y pueden estar viendo ambos para entender un poco también de cómo ha sido la temporada de estos equipos, las tendencias tácticas, entre otros. Nori, sin dilatar más del asunto, vemos cómo partieron ambos equipos. Si quieres, comienza tú charlando sobre el Milan y yo luego comento un poco más sobre el Como. Sí, Monchi, el Milan un poco con lo habitual, ¿no? Quizás Pavlovic que no arrancó de inicio, pero bueno, en mediocampo diría como que el más titular y bueno, y siempre con el interrogante del frente de ataque, que ahí yo creo que hay muchísima poca certeza a la hora de tratar de adivinar cuáles van a ser los jugadores escogidos, ¿no? Porque tanto Pulisic, bueno, Santi Jiménez está lesionado ahora, pero bueno, ha estado bastante por ahí, el tema también ahora con la llegada de Fulcru, es decir, se ve que es una línea que yo creo que Allegri no tiene de todo claro, ¿no? Pero lo demás es, como te decía, un poco lo habitual, ¿no? Baltesari por izquierda, un poco por encima de Pepe y de Estupiñán, Rabiot y Modri y Fofana, que es el mediocampo, digamos que en cuanto a perfiles que probablemente más le gusta a Allegri, Salemaker, que bueno, seguramente hablemos de él después porque es un jugador clave en este Milan, bueno, y como te decía, ¿no? Y la línea defensiva con Gavia, que por suerte la lesión que en su momento se pensó que iba a ser más grave no terminó siendo tan complicada, porque me parece un jugador fundamental, es el líder de la saga, Tomori, y bueno, y de Winter, que como te decía, estuvo por encima de Pablo. Por su parte, el Como partía como es habitual con Buté, su arquero en el arco, todo lo que le termina sumando al equipo, sobre todo con balón en estos tipos de inicios que busca el Como se Fábrega. La defensa de derecha izquierda conformada por De Bremt como lateral derecho, que es cierto decir que no había sumado tantas titularidades como sí llegó a sumar en la temporada pasada. Quienes estuvimos siguiendo el Como la temporada pasada le vimos de forma mucho más habitual en los 11 iniciales. En esta campaña también ha sumado minutos, pero ha estado alternando también en ese lateral derecho. Jacobo Ramón, que en sí ha sumado muchísimas titularidades, un defensor central que yo creo que ha ayudado muchísimo también al Como en esta temporada. En sentido general, siempre en los partidos Como que le he visto, me ha gustado su rendimiento, acompañado de Kemp, quien, bueno, estuvo estrenando la cuota goleadora, un hombre que sobre todo es muy importante en estas acciones a balón parado. No es casualidad que sea el que termina realizando el gol, es un jugador el que se busca muchísimo y ya en otras ocasiones no solo ha marcado el gol de forma directa, sino que ha generado situaciones que luego han derivado también en penales mediante tiros de esquina, corners, etcétera. Mientras que en el lateral izquierdo iba a estar un Alberto Moreno, que con Alex Valle también ahí han ido intercambiando titularidades en ese lateral izquierdo. También un poco depende del estado de forma, rival, entre otras cuestiones, pero lo cierto es que ambos han ido alternando en cuanto a lo que son los 11 y también, bueno, dándose entrada como recambio. Por su parte, el doble pivote sí viene siendo lo más habitual, Maxi Perrones junto a Dacuña. Ambos jugadores al final son los más habituales en este sector del campo. Caqueret, quien es otro que también ha estado, compartiendo
posición con ellos, tiende a ser un jugador más que entra como revulsivo en la segunda parte, mientras que los dos extremos iban a estar conformados por Bogboda y Baturina. Un Baturina que sobre todo ha sido un recambio de Nico Paz cuando el argentino no estaba presente. En esta ocasión tuvo que jugar como extremo izquierdo. Recordar la lesión de Hassan Diao, también Adai, quien no está en la convocatoria. Y por ello, un poco podemos decir que ambos jugadores terminan sumando esta titularidad, aunque es cierto que Bogboda, por su parte, sí ha intercalado más entre titularidades y minutos. Al final es un revulsivo tremendo por lo que aporta desde ese extremo derecho. Jesús Rodríguez, quien venía siendo un habitual en ese extremo izquierdo, no parte como titular en esta ocasión. Luego estaremos intentando descifrar un poco a ver por qué creemos también, por qué esta decisión. Nico Paz, como es habitual, la estrella de este equipo, y lo ubica que es quien en estas últimas jornadas ha venido sumando titularidades. Un Morata que Nori, no sé si es que está lesionado, pero no ha estado incluso en algunas de las convocatorias de los últimos encuentros. Así que, es decir, por su parte, el Como, algunas rotaciones, entre comillas, pudiéramos decir, pero que son jugadores al final que terminan siendo también bastante habituales, sobre todo en un mes calendario en el que sabemos que algunos equipos están condicionados también por lo que representa la Copa África, unas lesiones, entre otros. Sin dilatar también más lo que es el asunto, Nori, a lo largo del primer tiempo, sobre todo, vimos quizás potenciado por lo que fue la acción del gol, un Milan que al estar debajo en el marcador desde los primeros minutos se vio forzado, y lo hablamos un poco por interno, a intentar dar un paso más allá. Un Milan que normalmente tiende por estar en situaciones de bloque medios y demás, y salvo situaciones especiales optaba por ir a esas presiones altas. Vimos en este partido durante el primer tiempo muchísima secuencia con un Milan yendo a presionar alto. Sin embargo, Nori, a mí me da hasta cierto punto, como termino interpretando, de que es un equipo que se siente mucho más cómodo, sí, como habíamos hablado, en esas situaciones de bloque medio, y que a la hora de presionar se vieron ciertas, o al menos yo en mi interpretación vi ciertas desconexiones a la hora de algunos jugadores tomar como referencia algunos pares, sobre todo también a la hora de gestionar algunos descolgados, etcétera. Aquí en esta secuencia de imagen vamos a mostrar cómo cómo terminaba, por ejemplo, en esta secuencia podemos ver Jacobo Ramón y Kemp muy abiertos, ambos en los costados del área, para habilitar sobre todo ante esa primera línea de dos jugadores que las distancias fuesen mucho mayor, y sobre todo darle aparición a Perrone. Con Dacuña, cuando están en ese doble pivote, podemos decir que Perrone llega a estar en muchas más ocasiones más cercano en lo que es esa primera altura, en estas posiciones más centrales, debido a que Dacuña tiende a lateralizarse, tiende a veces ganar, digamos, esta altura en ese segundo escalón para pudiéramos decir, alternar zonas de un interior en esta segunda altura en medio campo. Y como podemos ver, en esta secuencia, en este inicio, utilizando también al arquero, que es algo muy especial dentro de este combo, se utiliza muchísimo el arquero como pasador. Terminan encontrando a Alberto Moreno sin marcaje en una situación, y que también, Nori, a mí me parece llamativo por el tipo de dinámica que se dan en ese sector izquierdo. Al final, como en esta ocasión podemos ver, Baturina sí quedaba fijando como extremo abierto, pero como Alberto Moreno, debido a que el central de su lado ya también estaba un poco lateralizado, cómo puede ganar altura, que es algo también que se veía muchísimo con Alex Valle durante la temporada pasada. En esta temporada lo han intentado, pero no tanto como el año pasado. Y un Alberto Moreno que viene a recibir dentro totalmente solo, porque sobre todo de Winter, al final quien más peligro representa es Nico Paz, y por ende va a estar más atento a lo que llegue a ser Nico Paz que no la recepción del lateral español en dicho caso. Donny, también te voy a mostrar una segunda imagen de estas presiones para luego comentar un poco acerca de ello. En esta situación es una que desde que he visto el partido la marcaste porque te gustó muchísimo, que es la activación de Nico Paz en ese, digamos, cayendo a banda, generando esa especie de segunda altura exterior, recibiendo entre lateral y extremo, algo que se le da muy bien, y sobre todo generando una pared con el lateral derecho que le iba a permitir prolongar la carrera del lateral derecho para luego encontrar a Dacuña en esta zona, digamos, en este carril interior, logrando girar el juego hacia el otro sector. Y la jugada termina con Dacuña enviándole el pase a Baturina, llegando a área y atacando en área y finalizando. La situación no termina en gol, pero creo que también viene a mostrar los tantos recursos con los que cuenta este Como también a la hora de estos inicios. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte.
Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Sí, Monchi, bueno, primero que nada decir que yo creo que el partido estuvo marcado por el gol tempranero del Como y esto yo creo que obligó a Milan a asumir, digamos, que un plan un poco más proactivo a la hora de ser más valiente en la presión, ¿no? O al menos ser distintos a lo que ellos más sienten, ¿no? Un poco como tú decías, ¿no? Yo creo que partiendo de ahí, yo creo que Como es un equipo muy complicado de ir a presionar porque tiene muchísimos recursos. Yo creo que Sergio Fabregas esto lo ha hecho muy bien, tanto dándole alas a lo individual como también a lo colectivo, ¿no? También yo creo que tienen ciertas premisas que el equipo sabe cómo identificarlas y cómo progresar un poco desde ahí, un poco a los principios del juego que mencionábamos cuando comentábamos lo de Olimpia de Marsella. Siendo sincero, Como te lo dejo más a ti porque es un equipo que no tengo tan visto como lo tienes visto tú, que bueno, estuviste haciendo con Ruchi el trabajo que para aquí, para nuestro canal, como lo he visto de manera un poco más aislada, pero sobre todo hubo un par de salidas, como te decía, ¿no? que me llamaron muchísimo la atención, y esta en específico, porque es una acción que yo creo que hoy en día tiene muchísimo peso, y que yo creo que los equipos lo han encontrado como una fuente muy importante a la hora de superar presiones, ¿no? Y es jugar un poco con la inercia del jugador que te va saltando, ¿no? Al final, ese jugador que va saltando, creo que es Rabiot, el que salta al lateral, es un jugador que viene de frente. Si una vez el lateral da ese toque buscando a Nico Paz, esas direcciones opuestas hace que es casi que imposible que Rabiot a nivel de arrancada pueda emparejarse emparejar la velocidad con el lateral, ¿no? Con su par en este caso, ¿no? Y muchas veces el lateral termina sacando ventaja en cuanto a llegar antes a ese tipo de situaciones. No es algo que vemos, por ejemplo, en Barça mucho con Koundé. Koundé es un jugador que eso lo hace muy bien. Espera hasta el último momento a que el rival le salte sobre él, y una vez le salta, busca ese apoyo con la milla más para tirarle esa pared, y él sabe que por más velocidad que tenga el jugador que le haya saltado, es imposible por un tema de inercia de movimiento que le termine ganando, ¿no? Por ejemplo, Bastoni también lo hace muy bien en el Inter. Luego hay que tener ese buen timing colectivo e individual para esperar el momento justo a que el jugador que te está aceptando no va a poder tener esa capacidad de respuesta a la hora de retroceder. Hay que también generar esos contextos para que ese lugar a donde tú vas a ir a recibir la pared, a donde el lateral va a ir a recibir la pared, esté lo más limpio posible, ¿no? En cuanto a espacio como tal. Pero es una acción que yo creo que en estos contextos de tanta presión al hombre y tanta presión adelantada, me parece que varios equipos lo han tomado como un recurso muy, muy útil y muy valioso, ¿no? Rapidito, que no lo comenté ahorita, me sorprendió bastante la cantidad de zurdos que tiene el Como, ¿no? De hecho, no sé si recuerdo anteriormente un mediocampo de tres, contando a Nico Paz como mediocampista, un mediocampo de tres donde los tres sean zurdos, ¿no? Y para Como, con esas caídas de Alberto Moreno, a veces juntaban cuatro jugadores zurdos por un mismo costado, ¿no? Que incluso creo que a nivel de perfiles, cuando salían por derecha, que yo creo que salieron muchísimo mejor por derecha que por izquierda, yo creo que se les hacía muchísimo más cómodo por eso mismo, ¿no? Por un tema de perfiles, ¿no? Incluso yo creo que en Milan luego empezó a entender un poco mejor esto. Yo creo que los saltos, es cierto que yo creo que Allegri prefería que ese primer salto sobre arquero se diera con Nkunku, que es un jugador más inteligente y que puede hacer otros esfuerzos y no tanto con Leao, pero creo que después fue entendiendo un poco que quizás el espacio a tapar era el del costado derecho. Y no sé si, como te repito, ¿no? Me podrás decir tú mejor después, que has visto bastante a este Como, ¿no? No sé si es un tema puntual, pero creo que a lo mejor también entendió un poco el tema, como te decía, de perfiles y de tanto zurdo en ese sector medio, ¿no?
Sí, y es que al final, sobre todo, una muy buena lectura, Nori, porque sobre todo Dacuña es un futbolista que es un pedido express de Cesc Fábregas, porque una vez llegas, pagan muy poco por él, llega, digamos, como un extremo, un jugador de banda, y Cesc Fábregas es el que detecta en él un mediocampista. Bueno, pocos jugadores mejor que Cesc Fábregas para entender lo que es un mediocampista. Y lo comienza a utilizar, digamos, en esta especie de doble pivote en el que realmente tiene muchas más alas que Perrone. Si tuviésemos que decir cuál de los dos es el mediocampista más posicional o más en medio centro, sin duda diríamos que es Perrone. Y se da sobre todo muchísimas situaciones en las que Dacuña termina cayendo a sectores laterales, digamos, un poco como que a pierna natural. No lo hace por el otro sector, como tampoco lo hace por el otro sector Perrone. Que algo que también es llamativo es que incluso hay situaciones en las que sí, el propio Nico Paz termina cayendo hasta en el sector de Dacuña. Es decir, los tres surten prácticamente el mismo sector, pero sobre todo lo hacen no en los inicios de juego, que las velocidades y demás son otras, sino en situaciones de construcción de juego, ataques más posicionales y demás. Y bueno, las activaciones ahí son otras, porque Nico Paz yo creo que tiene muchísima mejor salida desde este sector, sobre todo por esa capacidad que tiene de giro más activación en pase. Y ahora cuando decías esto, permíteme, una de las críticas que tengo sobre todo este año con el cómo Cesc Fábregas, un equipo que me encanta, de los que más disfruto en la élite, sin duda, es que, por ejemplo, los otros días lo comentaba en Twitter acerca de estos inicios aislados que tanto de moda se han puesto ahora, de charlar y demás. Entiendo que sobre todo se busque, digamos, saltarte esas presiones rivales para llegar a las zonas de construcción de juego, intentar llegar con el balón dominado a cancha rival. Pero a mí me da la impresión de que todavía el Como es un equipo que depende muchísimo de la creatividad de Nico Paz. Como es lógico, es el mejor jugador del equipo y por ende el ente creativo tiene que ser él y no únicamente la mano de Cesc Fábregas moviendo a los jugadores como yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero cuando el nivel de creatividad de los otros jugadores no es tan alto como el de Nico Paz, quedas exenta de que Nico Paz tenga que inventarse acciones, entre comillas, milagrosas o creativas por partido. Y días en los que Nico Paz no ha estado del todo fino o en el que los rivales lo han entendido muy bien, sobre todo evitarle esa activación Perrone, Nico Paz, que muchas veces ese pase que rompe línea para activar los giros de Nico, el equipo se ha visto un poco más lento, sobre todo porque por fuera tienes jugadores como Jesús Rodríguez y demás que no son, por más que Jesús Rodríguez tenga capacidad de sacarse ese primer rival, digamos, ese primer pal, yo creo que luego le cuesta seguir manteniendo ese tipo de ventajas. No es un extremo todavía con ese colmillo goleador de acercarse al área y sumar cifras. Algo en el que sí creo que, por ejemplo, Adai desde el otro sector, cuando cae dentro, termina teniendo mejor relación con el gol que no cuando ha estado fijado en banda. Creo entender un poco por dónde va a Cesc Fábregas con estos inicios aislados, ¿no? Y te quería preguntar también porque, bueno, es algo que digamos, un tipo de situación que has visto. Pero lo que no me gusta es que cuando vemos partidos en los que el cómo atrae, justo como hacía el año pasado, y supera esas líneas de presión, termina generando muchísimas situaciones ventajosas, sobre todo porque se termina activando a Nico Paz en situaciones en las que muy pocos jugadores del mundo son capaces de resolver. Acá vemos una pared, pero en otras situaciones con el giro se termina sacando su paz por completo y activando a sus compañeros como flechas al espacio. Al final yo creo que estás perdiendo un recurso muy interesante a la hora, y más también teniendo un portero con la calidad que tiene con los pies Butés. No entiendo por qué ha ido un poco, quizás también para que los rivales no te detecten, quizás también porque en estas presiones a pares ya no tiene, por ejemplo, a Sané Diao, quien era uno de los que hacía muy bien estas carreras, no ha podido sumar titularidad por las lesiones, porque quizás Doubica no logra tener esa complicidad que sí tuvo en su momento Cutrone con Nico Paz. No sé realmente los motivos, porque quizás cree que los extremos y los jugadores que tiene a día de hoy los acercan más a generar situaciones ventajosas en pequeños espacios más reducidos, ataques más organizados. No sé, pero bueno, siempre que se dan estos contextos en los que el cómo puede atraer, yo termino disfrutando muchísimo porque soy un amante de atraer a los rivales y superar presiones. Sí, Mochi, seguramente viene un poco dado por lo que tú comentabas, ¿no? Que al final los rivales también detectan esto, ¿no? Y quizás hay partidos donde los rivales no lo van a buscar tanto, ¿no? No sé, desconozco porque, como te digo, es un equipo que no ha seguido semana tras semana, como te comentaba, ¿no? Pero sí es una realidad. Al final yo creo que la temporada pasada sí lo vi bastante y era un equipo que atraía muchísimo y tiene esa capacidad de atraer, y en este partido dio la casualidad que seguramente influenciado por
haberse puesto delante en el marcador, el Milan tuvo que ir a apretar más arriba, y una vez fue a apretar arriba, creo que generó unas 3-4 situaciones que, de no ser por un Maignan que estuvo enorme en el partido, yo creo que Como mereció muchísimo más, sobre todo en ese primer tiempo, ¿no? Sobre todo yo creo que cuando estuvo en ventaja, fue un equipo que mereció muchísimo más el 2-0 que el Milan en el 1-1, ¿no? Luego podemos entrar en el matiz de que el Milan un equipo que sabe sufrir y que no se estresa porque esté recibiendo ocasiones, y que él sabe que quizás atacando menos va a ser eficaz. Quizás no se despeine por intentar generar un volumen de ocasiones muy abrumador sobre el rival ni nada por el estilo, porque él sabe que él va a tener sus momentos, y cuando sus momentos sabe que ellos, por modelo, por idea, por creencia también, por un tema de fe también, saben que lo aprovechan mejor que sus oponentes, ¿no? Y en este partido creo que fue uno de los más ilustrativos de lo que es el Milan también un poco, ¿no? Sí, Nori, y aquí ahorita en pantalla tenemos los mapas de pase, que sobre todo, independientemente de las relaciones con un Saelemaekers cayendo dentro, y ahorita cuando estés comentando también vamos a colocar una imagen de Saelemaekers cayendo dentro, Nori. Vemos sobre todo, bueno, la altura del equipo, sobre todo en estas, la altura con balón y demás, lo que por ende también llega a demostrar de que los pases son muy superiores, el cómo en la posesión y también en la cantidad de pases sumados, que dice de que al final es un equipo que, como decía ahorita, se siente bien, entre comillas, sufriendo, replegándose por momentos y sobre todo logrando transitar o logrando, aprovechar esas pocas situaciones que puedan llegar a generarse, sobre todo, bueno, la calidad diferencial de futbolistas como Rabiot, que se demostró, el propio Rafael Leao, pero sobre todo me quedo, Nori, con Saelemaekers, que es futbolista tan espectacular que estamos viendo esta temporada. Yo realmente no le tenía muy buena valoración. Tú siempre sí me has tenido muy buena valoración sobre él, pero es que lo que he visto este año de él en el Milan me ha encantado por entendimiento de juego, por capacidad, por recursos. Parece una llave de 7 herramientas, capaz de encontrarle solución a prácticamente todo. Y bueno, te cedo ahora la palabra, Nori, y en lo que comentas un poco, tratar de ir colocando ya también una imagen que viene a demostrar a Saelemaekers cayendo dentro de lo que fue, estas posesiones del Milan. Sí, Mochi, y por apuntalar algo a lo que tú comentabas anteriormente, de hecho hay unas declaraciones de Favre al término del partido donde decía que él entendía que Como había tenido muy buenos minutos, pero bueno, que esto también era un poco del nivel individual de sus jugadores, y que Milan tenía jugadores de un altísimo nivel como Maignan, y mencionó a Rabiot también, y yo creo que le faltó mencionar un poco a Saelemaekers, ¿no? Y también yo creo que también no voy a decir que le faltó entender, porque seguramente lo entiende mejor que cualquiera, ¿no? Pero le faltó entender también que Milan juega a esto también, y yo creo que eso es mucho mérito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco como cuando se hablaba a nivel popular y erróneamente, obviamente, de la Champions de Madrid, de la suerte, de la famosa suerte o la famosa épica, ¿no? Cuando a ti una cosa te sale bien 2-3 veces, a lo mejor tienes suerte. Cuando te sale bien la misma cosa 10 y 15 veces, hay que investigar por qué te salen bien, ¿no? Yo creo que en Milan, como te decía, lo primero que hace es creer en su plan. Como te decía, yo creo que Como estaba siendo superior, pero en Milan, quizás a otro equipo que estuviera siendo inferior de la manera que está haciendo en Milan, se sintiera más confundido, se sintiera más agobiado, pero en Milan no. En Milan sabía que estaba dentro de su partido, que estaba dentro de sus planes. Y yo creo que, como te decía, ¿no? Hay una calidad individual importante, pero también yo creo que hay un trabajo colectivo que está ahí, que a la hora de analizar el Milan, quizás tenemos que analizarlo bajo otros parámetros distintos a otro tipo de equipo, ¿no? Y quizás esa superioridad no sea tanta si estamos analizando al Milan como uno de los equipos involucrados, ¿no? También, como te decía, ¿no? Mencionar la figura de Saelemaekers entre los importantes. Yo creo que en este Milan no me canso de repetirlo. ¿Por qué? Porque me parece un jugador que no es brillante, pero que sí es muy bueno en muchas cosas, ¿no? Porque tú lo mencionabas, ¿no? Jugador con capacidad para caer adentro, para asociarse, jugador con capacidad para ir afuera, pero por ejemplo cuando cae adentro tiene muchos recursos porque se asocia, busca tirar paredes, busca combinar, pero por ejemplo en esta acción tiene un giro espectacular y deja después una muy buena posición favorable, no me recuerdo bien, pero rompe la jugada mediante ese giro.
en la jugada 2-1 la rompe con un cambio de orientación de 40 metros. Creo que la jugada del penal también nace de un robo de él, más una habilitación. Es decir, es un jugador con muchísimos recursos. Que vuelvo y te repito, quizás no tenga la brillantez que puedan tener los cracks mundiales, quizás no tenga, digamos, que a nivel de impacto visual te entre por los ojos como te puedan entrar los otros tipos de jugadores, pero es un jugador, como te decía, de una utilidad brutal y que para Como, yo personalmente me gusta muchísimo esa capacidad que tiene de saber hacer de todo, de saber hacer lo que toca en el momento exacto y que algo que yo valoro mucho en los jugadores es que no hay jugada, no hay situación de juego que le termine superando y pasando por arriba. Le puede salir bien, le puede salir mal, pero esa sensación que te puede transmitir un jugador X que en una situación puntual lo ves y tú sabes, la va a perder o no va a resolver más porque sabes que esa situación le va a superar. A mí con Salemaker no me pasa. Yo creo que tiene recursos para resolver cualquier tipo de situaciones. Que bueno, como te repito, como te decía, luego la puede resolver bien o mal. Ya eso está dentro del este deporte que es de acierto y de error. Pero yo me quedo mucho cuando valoro un jugador esa sensación de que si el juego o distintas situaciones o distintas jugadas le terminan superando o no. Y a mí Salemaker me parece que no hay situación de juego que le termine superando. Y ahorita vamos a hablar también de lo que representa Salemaker en el momento sin balón, porque justo la acción del penal nace de una recuperación suya y vamos a detenernos ahí. Y es que ahorita, Nori, cuando hablabas de leer al Milan desde otros parámetros, porque es un equipo con otras intenciones, me venía a la mente de que incluso, por ejemplo, es un equipo que no teme a la hora de renunciar, digamos, a tener la posesión, que se siente cómodo en estos bloques medios y demás. Sin embargo, cuando la tiene, también la suele tener con criterio. Pero es un equipo que, digamos, parte de esa premisa es un equipo que le gusta correr, tal como decías aquel día en el análisis. De hecho, no es casualidad de que en muchísimas de las jornadas que este Milan, digamos, se ha dejado puntos, han sido contra equipos de mitad de la tabla hacia abajo, es decir, equipos que renuncian un poco más a ser los proactivos, es decir, que le ceden ciertas posesiones. Digamos que el Milan tiene que comenzar a gestionar los partidos desde otras esferas. No creo que sea casualidad, porque al final es un equipo que se ha sentido muy cómodo. La palabra no es reactivo, porque me parece que son muy proactivos dentro de lo que hacen, pero cuando Rucci nos decía que el dato de que son uno de los equipos que más pases permiten por acción defensiva y demás, quizás es un parámetro que para otros equipos no está bien por el hecho de presionar y más. Para este Milan es una bendición, porque se siente muy bien así. Sin embargo, un equipo que sí opta por sumar muchísimos pases, que opta por organizar sus ataques desde otras esferas, es este Como, Nori. Acá, como podemos ver el mapa de pases, sobre todo con Bogboda, que es algo que creo que es una utilización que difiere cuando él está dentro de la cancha a cuando está a otro extremo, como puede ser Adai. Bogboda sí tiende a ser un extremo de banda, un extremo que, como suele estar a esa pierna natural derecha, de buscar más acciones de centro, buscar más este regate uno contra uno fuera cuando el balón está girando y posteriormente a ello buscar relaciones sobre frontal, buscar relaciones, bueno, de centros a segundo postes y demás. Es decir, es un extremo más clásico de lo que puede ser este tipo de extremo a pierna natural, aunque a mí no me parece en sí un extremo, sino más bien una especie de volante en banda por el tipo de características que tiene. Y creo que incluso hay partidos en los que ha entrado como lateral en los últimos minutos, un lateral alto, es decir, tiene cierta alternancia, pero siendo un futbolista desde el carril, por así mencionarlo. Por otra parte, podemos ver también a Alberto Moreno cómo tiende a estar un poco interiorizado, Dacuña, a diferencia de Perrone, que se encuentra en este ciclo central, como Dacuña sí cae más a estas zonas de interior, y creo que algo que se buscó muchísimo dándole vuelo fue generar esa especie de dos alturas ante ese mediocampista, ante ese mediocampo de Milan con una línea de tres. Y aquí tenemos una situación, Nori, con Perrone y Dacuña casi siempre en alturas diferentes, pero en algunas ocasiones, incluso como se ve acá, en el mismo carril, con la intención, sobre todo, yo creo que en algunas ocasiones buscaban no solo generar ese 2 contra 1 frente a Modric, hacer dudar y demás, sino aprovechar con la presencia de Perrone, quien en algunas ocasiones caía esa primera línea, tal como es esta situación, para hacer ese 3 contra 2 contra la primera línea del Milan. Posteriormente, mediante, digamos, aprovechando la ocupación zonal defensiva del Milan con esa línea de 3,
vaciar un poco esta zona del mediocampo le permitía girar el juego cuando se juntaban por izquierda, se vio, y también de derecha a izquierda, intentar hasta cierto punto vaciar un poco para mediante estas conexiones encontrar a lateral. Porque ¿qué sucedía? Al final Rabiot, que en este caso es el mediocampista, digamos, más alejado de la situación, estaba gestionando un Nico Paz que se le estaba moviendo por las espaldas, que podía llegar a ser un apoyo, y Nico Paz jugó muy bien con esto. En el otro sector, cuando el balón estaba por el sector derecho, Fofana terminaba un poco cayendo en duda con la interiorización, podía ser de Alberto Moreno, del propio Baturina. Es decir, creo que Fábregas buscó un poco también generar cierto tipo de ventajas ante este mediocampo de tres, y una vez el balón llegase a lateral, como es en este caso a De Bruyne, comenzar a verticalizar con la conducción, intentar llevar el balón rápido fuera para situaciones con Boda, con el equipo llegando también a cancha rival, etcétera. Es decir, Nori, un equipo que, como decíamos ahorita, mediante estas situaciones de inicio tiene recursos con los que cuenta, y que sobre todo yo soy del criterio de que todavía en ese último tercio le falta colmillo, le falta quizás un poco también de calidad individual o creativa de ciertos jugadores, tener mejor relaciones con el gol. Morata no es, o al menos el Morata que he visto, no es un futbolista fino en esa relación con el gol. Y Doumbicas me parece que no se llega a generar tantas acciones favorables como Morata a la hora de finalizar, que Morata sí se genera muchísimas situaciones de finalización, y por ende tampoco creo que sea un futbolista, bueno, con esta relación tan favorable con el gol. Y creo que por ahí un poco, cuando en muchas situaciones, cuando la jugada llega a campo rival, independientemente de que Milan hace las cosas muy bien en este repliegue, cómo llega a veces como que a desengrasarse un tanto. Pero bueno, superando presiones y llegando a último tercio, es un equipo, Nori, con muchísimas facilidades, tal como comentabas ahorita. Y bueno, quería preguntarte acerca un poco sobre todo porque lo diferente es que vimos a un Milan que, debido al resultado y demás, intentó ir un poquito más alto, y lo vimos en algunas ocasiones siendo superado. Sí, Monchi, un poco como te decía, ¿no? No he visto este año tanto al Como, pero la temporada pasada sí lo vi tanto, sí lo vi bastante, y es un equipo que, si lo vas a presionar, tiene muchísimos recursos. Y a mí en este partido en particular me llamó la atención algo que me parece interesante, ¿no? Intuyo un poco como un poco va en la línea de lo que tú decías, ¿no? Al final a los jugadores exteriores o los jugadores del frente de ataque, ser, digamos, que los menos autosuficientes o los menos diferenciales de manera individual, muchas veces su rol es un poco potenciador de lo que está ocurriendo en carriles centrales, ¿no? Sobre todo ese trío de medio campo, más las apariciones esporádicas, ya sea de los de punta, el mismo Alberto Moreno que hay a carril central. Es decir, yo creo que el equipo entiende muy bien que lo que hay que potenciar es lo que ocurre en carriles centrales, ¿no? Y esto que tú comentaste, eso es algo que sí la temporada pasada, cuando hice el hilo para el cómo, se hacía muchísimo, ¿no? Que jugaban un poco con poner a ambos mediocentros en el mismo carril, sobre todo para tratar de atraer también en horizontal, ¿no? Y me parece que, sobre todo, algo que ellos identifican muy bien es cómo generar y jugar un poco con esas intenciones de los movimientos de su doble pivote o de sus mediocampistas en general, y siempre encontrar al hombre libre, ¿no? Siempre buscar ese espacio donde te va a aparecer el hombre libre, ¿no? Como te decía, muchas veces puede ser Nico Paz, muchas veces puede ser Dacuña que gana altura, incluso Perrone por momentos gana altura. Ellos ahí no son nada rígidos, ¿no? Ellos van jugando un poco con las intenciones. Obviamente tienen unas pautas preliminares bien marcadas a nivel del organizacional, por así llamarlo, pero una vez el juego entra en dinámica, van interpretando según lo que va ocurriendo, ¿no? Y como te decía, no solo es ese trío, ¿no? Muchas veces también el descenso de punta, si es el que identifica que hay esa zona libre y los demás mediocampistas no pueden ocuparlo, la hacen. Vimos el caso de Alberto Moreno también. Es decir, se generan contextos muy ricos por carriles centrales, pero bueno, yo creo que sobre todo se dan de manera más fácil para ellos encontrarla cuando el rival te va a buscar. Yo creo que al final, yo creo que es un equipo que, como muchos equipos en la actualidad, ¿no? Yo creo que se sienten muy cómodos en estos escenarios donde el rival te va a buscar y saben atraer muy bien, ¿no? En contextos de ataque posicional, yo creo que, por lo que he visto, ¿no? El equipo ha dado un paso adelante también, pero bueno, sobre todo un poco lo que tú decías, ¿no? Depende muchísimo de lo que es la figura de
de Nico Paz a nivel creativo y también a nivel de impacto en los metros finales, ¿no? Porque yo creo que es un jugador más autosuficiente y más diferencial también para hacer cifras dentro del equipo. Aquí Nori también como bueno, un detalle interesante en el partido, que es una situación en la que se vio con Bogboda en esta situación, por ejemplo, el Como no es un equipo que opte por estar en situaciones de bloque zonal, de hecho es un equipo que constantemente están buscando los jugadores referencias para aceptar. Vemos como Perrone, digamos, partiendo de esas, digamos, partiendo de zonas como mediocentro, como también llegaba incluso a perseguir hasta, digamos, hasta la altura de los delanteros, es decir, es un equipo que puede que se organicen previamente un poco de zonal para estar un poco organizado, un poco compacto, pero al momento comienzan a tomar referencias, comienzan a dar saltos, es decir, es un equipo que le interesa constantemente estar con estos saltos y demás, y de hecho, cuando Ruchi estaba realizando el hilo, el video, creo que comentó que uno de los equipos que menos pases permiten, y creo que tiene un poco de relación con esto. Sin embargo, colocamos acá esta imagen porque algo que se ve con Bogboda que no se ve, digamos, cuando está Dai o cuando está otro extremo por este lado derecho, es como Bogboda sí tiene la capacidad de caer, como decíamos ahorita, a veces incluso como lateral, como carrilero, caer a esta última línea, sobre todo también, como es lógico, no era durante el plan de partido la intencionalidad de que se formase una línea de 5, pero sí aprovechando la altura de Bertesagui. Al final sabemos cómo los carrileros de Milan terminan ganando duelos. Bertesagui no tiende a meterse dentro como si lo hace Salihamidzic, tiende a hacerlo más por carril exterior. Y bueno, como Bogboda, a diferencia así de otros extremos, sí tiene la capacidad, digamos, de ir, dar ese esfuerzo, meterse en esa última línea, hacer la línea un poco más amplia y defender estas impulsiones del carrilero. Nori, ahorita cuando hablabas del Milan con balón, hablabas de que es un equipo que termina aprovechando muy bien las situaciones y que sobre todo entiende muy bien sus maneras y demás de hacer daño. En esta situación vemos cómo Fofana termina encontrando a Leao, quien viene al apoyo, un Leao que deja balón hacia Gavia y cómo automáticamente Fofana continúa con la carrera desmarcándose, atacando sobre última línea. Al final es un Fofana que a la hora de realizar estas largas carreras, entre comillas, digamos, estos esfuerzos, no se lo piensa, los hace con una naturalidad tremenda. Y como el equipo también lo tiene identificado porque automáticamente Gavia levanta la cabeza sabiendo que su compañero va ahí ante una línea adelantada. Sí, Mochi, de hecho, creo que es un poco la razón de ser de Fofana también dentro del 11, ¿no? Un poco compensar esos movimientos, en este caso el descenso de Leao, que creo que esto es algo que Allegri ha entendido bien, ¿no? Que más allá de la velocidad de Leao no lo intenta utilizar solo como un jugador de ruptura o de uno contra uno, sino trata sobre todo yo creo que lo busca constantemente que se involucre dentro del juego para así activarlo mentalmente. Al final lo hemos comentado por interno y no sé si por aquí también, ¿no? Es un jugador que necesita esa activación mental porque a nivel competitivo históricamente ha mostrado ciertas desconexiones muy, muy grandes, ¿no? Yo creo que el plan en su momento, como te lo comenté, no, me llamó la atención porque creo que va más allá por aprovechar las actitudes futbolísticas que las tiene Leao. Yo creo que va sobre todo por un tema de que esté conectado constantemente, de que no se vaya de partido y que ese plus competitivo encontrarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y destacar Fofana, como tú decías, ¿no? Por ese elemento compensador, porque yo creo que al final el Milan tiene bien establecido cuáles son sus roles, cuáles son las características de sus jugadores, cuáles son sus fortalezas, y ahí tiene que existirle alguien para compensar las debilidades, ¿no? Y ese alguien, sobre todo, me parece que es Fofana. Sí, Nori, y al final, como decías ahorita, me recuerdo que a modo interno de chiste, un partido que vimos de Leao el año pasado, que fue un desastre sin balón, que realmente fue algo llamativo, y lo comento, pues nos llamaba la atención de cómo Allegri podía integrarlo, sobre todo tras ver las primeras fechas de este Milan, con un Santi Jiménez que estaba con unos comportamientos sin balón, de forma exuberante, el propio Pulisic, y nos llamaba la atención un poco cómo iba a ser Leao, si se iba a cambiar el dibujo, si no, cómo iba a estar dentro, fuera, cómo. Y bueno, ya podemos tener también un poco más de perspectiva de cómo Allegri ha terminado utilizando el futbolista portugués, que como decías ahorita, hay muchísimo de aspecto mental respecto a él por su pasado glorioso. Nori, ahorita cuando hablamos de Salihamidzic, hablamos de sus actitudes ofensivas, las cuales también se van a mostrar en esta acción como es lógico.
pero es un futbolista tan determinante que los comportamientos de este Milan por el sector izquierdo sin balón difieren de lo que pueden llegar a ser por el sector derecho. Por el sector derecho vemos como la línea, digamos, se corre más, como Saelemaekers tiene opción de salirse de esa última línea y por momentos meterse en la línea de los mediocampistas, incluso a veces saltar sobre la primera altura exterior rival, con Tomori yendo fuera, lógicamente influenciado también por el tipo de centrales que tiene, a la hora de la defensa del área también. Bueno, si te interesa el Milan o cómo, ya sabes que tiene los análisis completos del equipo ahí. Pero es que incluso en esta situación, realmente no recuerdo si fue porque se cambió por deseo de Allegri para... Si no me recuerdo, y esto es algo que hacen mucho, es una situación tras pérdida, que muchas veces la manera que ellos encuentran de organizarse es tú emparejarte con el que más cerca tú tengas. Y ahí una vez, si caíste aquí en esta zona, te quedas en esta zona hasta que el equipo tenga la confianza y identifique que tiene que tener tiempo y espacio para ya volver al bloque. Eso es algo muy, muy alegre, de hecho. Bueno, y es muy interesante porque vemos cómo Saelemaekers le están dando indicaciones a un compañero de que vaya sobre este pal justo para que no se genere lo que se termina generando. Que es que Butés, que es un arquero con muy buen pase, pero sobre todo, y que no me parece un detalle menor, adoro los arqueros que tienen la capacidad mediante ese pase bombeado de encontrar. ¿Por qué? Porque el futbolista final que está presionando en intermedias defiende lo que puede defender, que es lo que va por su condición física, es decir, cerrando esa línea de pase. No tiene forma de cerrar lo que suceda por encima. Y entonces estos delanteros, recuerdo a Flecken, que hoy está en el Bayer Leverkusen, que lo utilizaba muchísimo en el Brentford con Thomas Frank. Me viene a la mente también Verbruggen, pero sobre todo el otro portero, Steele, creo, el apellido de Brighton, con Roberto De Zerbi, que utilizaba muchísimo ese europeo. Y Butés lo tiene también muy, muy dominado. Y vemos cómo Saelemaekers está indicándole al compañero que vaya porque sabe que existe la posibilidad de que lo terminen encontrando. Bueno, el compañero no llega, Saelemaekers va sobre ese jugador que no es su padre, es decir, va sobre impar, termina recuperando, no colocamos acá bueno, en la secuencia de fotos, pero de forma muy limpia. Y no me parece el detalle menor de cómo termina colocando el piecito para ganar la posición. O sea, tiene mucho también de recurso para salir ganador en este tipo de situaciones. Como se suele decir, mucho barro, mucha calle, como diríamos en Cuba, a la hora de tener este tipo de recursos. Como también de forma limpia gana la posición, pero luego acá como vemos, como con ese toque sutil con 3 dedos termina activando a un Rabiot que con esas carreras frontales o verticales, lanzando esas carreras sobre última línea, terminó siendo un descosido tremendo, termina generando el penal y termina marcando 2 goles. Mención especial para un Rabiot que está teniendo una muy buena temporada y bueno, en este partido igual fue figura clave, Nori. 2 goles y además, sí, fueron 2 goles y además termina provocando el penal. Pero Saelemaekers, o sea, es que este toque sutil con el exterior del pie, Nori, es que lo hace todo bien en esa acción. Hace por sí y por sus compañeros. Es que sí, Moncho es un jugador muy, muy inteligente, ¿no? Y es difícil, como te decía, ¿no? Es difícil no caer en el impacto visual de lo que fue el partido de Rabiot y lo que fue el partido de Maignan, ¿no? Pero a mí el partido de Saelemaekers lo pongo a la misma altura de ambos jugadores, ¿no? Y con esta secuencia me quedo con algo que a mí me parece fundamental y demuestra un poco también la inteligencia que tiene este futbolista como jugador global, ¿no? Una situación donde salta la presión. A mí me parece que para tú saltar a la presión, si tú vas a saltar a la presión, lo primero que tienes que hacer es saber qué está ocurriendo atrás de ti. Porque si tú saltas a la presión, por muy buena trayectoria que haga, por muy buen recorrido que haga, puede que te salga perfecto, pero si no miras hacia atrás, lo estás haciendo como un acto de fe. Ya estás imaginándote que atrás hay una serie de automatismos y se van a una serie de patrones que van a funcionar a la perfección. Que hay equipos que sí, que lo tienen muy, muy, muy trabajado, pero a mí me gusta que miren primero para atrás y ver si el equipo ya está preparado para ese salto tuyo que tú vas a dar tenga sentido, ¿no? Incluso te diría, no termines saltando sobre el central, porque lo primero que hacen es mirar hacia atrás y ahí, de hecho, ahí de la jugada termina en gol, bueno, en penal, gracias a esa miradita para atrás, que parecen cosas menores, pero no lo son. Que seguro estoy que si en esa situación lo normal es que hubiese estado Leao y no él, la jugada no termina en penal porque difícilmente hubiese tenido
esta capacidad, esta lectura defensiva. El cómo posiblemente se hubiese ido 1-0 al descanso y ya las dinámicas son otras. Porque no es lo mismo irte al descanso con victoria. O sea, como también una acción mínima, entre comillas, algo tan micro, por así decirlo, y a la vez tan casual, porque al final es una situación que como decías ahorita, se da producto al desencadenamiento de una situación en transición, tras pérdida, pero cómo se termina aprovechando, que es un poco también estos futbolistas que yo los suelo llamar globales, no sé si es la palabra más adecuada, pero que tienen capacidad de dar respuestas a diferentes situaciones de juego, independientemente de la zona de campo en la que estén, independientemente de la demarcación. Es decir, tienen una lectura global del juego que los hace también encontrar mejores soluciones que otro tipo de jugadores que vemos que una vez se sale de cierto contexto se le dificulta más. Y bueno, yo creo que este ejemplo con Salihamidzic Nori es buenísimo, y creo que Allegri también hay que darle mérito por este diagnóstico hacia Salihamidzic y darle también todas las libertades que le termina regalando al jugador belga. Y Mochi, sobre todo porque, como te decía, ¿no? Yo creo que identifica que es un jugador extremadamente inteligente y al final los jugadores inteligentes yo creo que de por sí van a encontrar la respuesta, ¿no? Obviamente las premisas, las intenciones están ahí, él sabe que se rige por unos fundamentos colectivos que hay que respetar para que yo creo que para que todo el ecosistema funcione, pero luego tienes esa capacidad, ¿no? Y un poco lo que tú dices, ¿no? Quizás otro jugador se hubiera quedado con el patrón, por el automatismo de saltar sobre el central, porque era jugador con que me había emparejado previamente, y hubieran encontrado el libre a la espalda, y ese retroceso no era imposible que se hiciera, ¿no? Así que nada, un poco ponderar la figura de Berga, porque como te decía, ¿no? Me parece que fue fundamental en el partido, clave en el primer gol, clave en el segundo gol, y yo creo que al final terminó un poco rompiendo el partido. Nori, y esta acción te la voy a ceder completamente a ti también para que comentes esta exquisitez en el golpeo. Es que participa en todo Salihamidzic haciéndolo bien, golpeo que mediante este pase se logra activar a Leao, que luego la pincha con la cucharita hacia un Rabiot que nuevamente llega atacando área y marca el 2-1. Un Milan que no golpeó en muchas ocasiones, pero las veces que golpeó con fuerza, golpeó con eficacia. Y me viene también a la mente una frase de un video que me recomendaste de Raúl Caneda, que todos sabemos lo que representa también para el juego, se aprende muchísimo con él a nivel comunicacional y demás, que hablaba acerca de que cuando un equipo llega muchas veces pero no marca muchos goles, quizás es porque no está atacando bien. Bueno, el Milan ataca bien, porque las veces que llega con claridad. Sí, seguro, sin duda, Mochi, y aparte que eso es algo, como te decía, que ellos lo tienen dentro del plan. Yo creo que ellos lo asumen que van a tener la suya y que la van a tener bien, y luego tienen la confianza y la fe para una vez se generen esas acciones, ir hasta el final y Rabiot romper de verdad y creerse que la jugada va a terminar en buen puesto. Pero nada, de nuevo quedarme como decía, ¿no? Con el Berga, ¿no? Que quizás al final la jugada es un grandísimo pase de Leao, es una ruptura más una gran definición de Rabiot, pero la rompe Salihamidzic de nuevo. La rompe Salihamidzic con un pase de 40 metros, que de hecho Leao no sale ni en la captura de pantalla, lo activa al espacio con un pase perfecto que le mantiene la inercia del movimiento, no tiene ni que retroceder para controlar el balón, es decir, todo lo que es secuencia, pase, recepción fue perfecta, y la capacidad que tiene el Berga, que lo comentábamos, ¿no? Para hacer un poco de todo, ¿no? Porque cuando el equipo requiere combinaciones corticas, ahí está él. Aguirre, el equipo necesitaba una activación en largo, ahí estuvo Salihamidzic. Y nada, casi que le estamos dedicando el programa entero a él, al menos estos últimos minutos, pero yo creo que merece la pena porque son ese tipo de jugadores que pasan más por debajo del radar, y bueno, y probablemente le preguntemos a cualquier aficionado que nos diga los 5 jugadores más importantes del Milan, los 5 jugadores mejores del Milan, y probablemente la mayoría no te lo va a mencionar a él, ninguno te lo va a mencionar a él. Y a mí personalmente sí me parece de los más importantes sin ningún tipo de duda. Y es que, tal como decías, y luego como, digamos, por eso es que cuando hablamos también de las estadísticas, todo lo que él hace bien difícilmente sea cuantificado o llevado al plano estadísticas, o quizás es llevado, pero no de la forma
cualitativa en la que él lo termina realizando. Y, o sea, que al final es un pase largo que es un pase preciso, pero hay que ver este pase cómo fue, si le continuó generando ventaja a lo suyo. Sí, no, y rapidito, Monchi, antes de finalizar, y bueno, antes de que termines. Lo interesante aquí es que es un jugador que se ha ido seguido, que anteriormente quizás no ha tenido ese protagonismo, y muchas veces vemos quizás a este jugador, lo ficha un equipo de la Premier, te lo pone de extremo, le pide que regatee a su pal y que termine cargando de centro del área, y luego decimos, no, es que no es un jugador es que no es un jugador con tanta calidad, o lo pones incluso de hacer de carrilero largo en un sistema de 5 centrales y terminas limitándolo a esos recorridos y decimos, no, es que no tiene tanta calidad y al final no es un jugador que marque tanta diferencia, y no, simplemente no se le da el contexto adecuado porque cada jugador es un mundo y muchísimas veces escapan más allá de su posición, y simplemente hay que darle el rol adecuado. Allegri por suerte se lo ha dado, se lo está encontrando, le ha dejado ser, y me parece que es ya te digo, un acierto total, y para mí me contenta muchísimo porque es un jugador que desde su etapa con Pioli le he tenido muchísima admiración, muchísimo cariño a lo que es como jugador, porque me parece eso, ¿no? Me parece un jugador global, al jugador al que si tú encasetas en una posición y le das un rol de especialista, probablemente se te va a quedar corto, porque no es eso, simplemente no es eso, un jugador global y un jugador que necesita ser él, necesita que el contexto le deje ser él y sacar todas sus virtudes, que son muchísimas. Y es que te decía al inicio, Nori, en mi caso como ejemplo, al final era un futbolista al que no le tenía un criterio muy positivo formado, no lo había visto mucho, pero las veces que lo había visto no me había gustado, sobre todo porque lo había visto así, o como carrilero, o un jugador como extremo puro al uso de 1 contra 1, de regate, lo veía limitado a eso. Y sin embargo siempre supe que tuviste muy buen criterio sobre él. Y cuando me acerqué este año a ver un poco más a Milan, me llamaba la atención, sobre todo para entender el porqué un poco también de tu buen criterio formado hacia él. Y bueno, mejor créeme que me ha convencido de tal forma de que hoy le tengo una estima tremenda al jugador belga. El que dirá, ¿qué más tengo que hacer bien para poder llevarme estos buenos elogios? Es Rafa Leao. Siempre, Nori, le terminamos dando unos palitos, pero sobre todo queremos decir porque es un futbolista que creemos que puede llegar a tener un techo muy alto, un futbolista en el que creemos que tiene unas capacidades para llegar a ser extremadamente diferencial, y por ello es que somos muy críticos hacia él. Muy críticos porque deseamos que hace rato hubiese roto un techo, que al menos a mí me parece que todavía no ha roto, y está con un entrenador de primerísimo nivel, con una estructura de primerísimo nivel, con un contexto. O sea, creo que es una muy buena temporada para que Rafa Leao nos invite a pensar hacia dónde va este Milan, que sea también el timonel de este barco, y sobre todo que yo sí creo que hemos visto un poco cambio de actitud, y lo decías también el día del video, seguro viene por la figura de un Luka Modric, que tenerlo en el vestuario tiene la autorización para hacer y exigirle a cualquiera que haga lo que quiera. Y no es un detalle menos menor, y menos cuando estamos viendo los revueltos atados del vestuario, por ejemplo, el Real Madrid esta semana. Es decir, muchísimo peso también la figura de Modric, sobre el cual hoy no hablamos muchísimo, pero que sin duda estamos seguros que si es diferencial sobre el campo, sobre la cancha, también lo es desde el vestuario, por cambios de actitud de muchísimos jugadores, por todo lo que demuestra. Nori, te cedo la palabra ya para cerrar este video en el que analizamos cómo el Milan venció 3-1. Sí, Mochi, no, como te decía, ¿no? Interesante lo que tú comentas, ¿no? Y es un buen cierre, ¿no? Porque al final, yo creo que la famosa frase, ¿no? Predicar con el ejemplo. Al final, Modric no es que pegue 3 gritos, Modric es que es un líder porque se comporta como tal. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Porque ser líder no es el que más grite, ser líder no es el que más hable, ser líder no es incluso ni el que mejor hable. Ser líder es liderar, es tener
no existe líder sin gente a los que liderar. Tú puedes gritar, puedes decir lo que tú quieras, pero si nadie te apoya, no eres líder, ¿no? Simplemente eres un tipo que estás gritando. Para liderar tú tienes que tener a alguien que te siga. Y yo estoy convencido que para ganarse el respeto, lo primero que hay que hacer es dar ejemplo. Y Modric, sin duda, es un grandísimo ejemplo. Y yo creo que en Milan, al menos en cuanto a mentalidad, yo creo que esta temporada ha sido un equipo muy, muy importante. Muy, muy importante, tanto por Allegri, tanto por Modric. Y yo creo que eso es algo fundamental en este deporte. Y es algo que precisamente el Milan, por varios jugadores dudosos que tenían, lo necesitaba. Y yo estoy muy ilusionado con este Milan. Yo entiendo que al final la calidad de la plantilla quizás no le dé para repetir el título que tuvieron con Pioli en su momento, pero van a estar ahí y yo creo que si es el primer paso o la primera piedra para construir un proyecto que devuelva a Milan donde siempre debió estar o donde nunca debió salir, yo orgullosísimo y contentísimo porque ya te digo, al final cuando empecé a ver fútbol, Milan era seña de identidad de muchísimos y ojalá verlo yo, ¿no? Y cuando empezaste a ver fútbol, ya Allegri llevaba años en la élite. Es decir, Nori, que ya muchos años viendo fútbol. Ya son unos cuantos, sí. Nos vemos, abrazo grande. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.